instantes, abriendo el programa del día de hoy, ya post primer debate, organizado por ambos partidos políticos, con la anuencia de ambos candidatos que durante varios días estaban lanzándose cuyazos y que finalmente arribó a la Plaza de Armas de Chota para que el día de ayer podamos escuchar las primeras propuestas de Castillo y de Fujimori. Vladimir Cerrón, comunicamos, está conectado con nosotros. Señor Cerrón, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vezcable. Buenos días, Pedro. Un saludo a Vezcable y a todos los amigos de las redes sociales y a todo el Perú. Para usted, como líder de Perú Libre, ¿le ha dejado satisfecho la performance de Pedro Castillo el día de ayer o cree que algo más pudo haber hecho? Mire, yo creo de que Pedro ha hecho una buena exposición, ha hecho un buen debate, pero pudo haber sido mejor, definitivamente, porque los argumentos que existen para demostrar la calidad real del fujimorismo son abundantes. Pero bueno, también en aras del tiempo, en un debate, uno no se puede explayar tanto. Por lo cual estoy seguro que en el debate que convoque el Jurado Nacional de Elecciones, esto va a ser pues mejor afilado, como si se quiere decir, ¿no? Para que pueda tener mayor precisión, ¿no? De derrotar en la batalla de las ideas la propuesta de Fuerza Popular. Y lo interesante de todo esto es resaltar de que Pedro Castillo ha reafirmado el plan o el programa de gobierno que tiene Perú Libre y no existe pues un cambio o una hoja de ruta como ya nos dejaron experiencias anteriores con este sinsabor. Sin embargo, de lo que más le agradó de Pedro Castillo, un poco para que se puedan echar flores dentro de Perú Libre, ¿qué es lo que podría resaltar de lo dicho Castillo? Mira, yo podría resaltar que Pedro ha hablado con toda la moral del caso al cuestionar el tema educativo, porque Keiko Fujimori habló del número de escuelas que hizo su padre, habló de un saludo al magisterio, a los niños pobres que estudian, y rápidamente fue rebatido por Pedro en el sentido de que él le dijo, yo soy un profesor de comunidad, y no solamente eso, sino tengo a mis hijos estudiando en una escuela pública, que es algo que habitualmente no hacen ni siquiera muchos maestros en el Perú. Entonces estamos hablando de un candidato totalmente genuino que piensa, actúa y lo dice en una sola dirección y además lo demuestra. Y ahora, en el tema de corrupción, ¿ha quedado satisfecho con las propuestas que planteó Castillo o cree que ahí le faltó apuntalar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con las propuestas, pero hay mucha tela que cortar en el tema de corrupción del fujimorismo, por ejemplo. A nosotros nos atacan, ¿no? Como secretario general, pero Pedro debió haber mandado el puntillazo ahí que el jefe de su equipo de gobierno es un personaje que ha sido capturado en Argentina por casos de corrupción y hoy en día lidera un equipo de corrupción, ¿no? Que va a ser el sostenimiento técnico, entre comillas, de Keiko Fujimori de ganar el gobierno. Entonces estamos hablando aquí de un reciclaje de personas que ya saben el teje y el maneje de la ley, de la contraley y de las leguleyadas para sacarle la vuelta al Estado, llevándolo pues por el mismo camino, porque ellos apuestan por el continuismo, no apuestan por el cambio. Sin embargo, usted no se ha comunicado con Pedro Castillo minutos antes u horas o días previos a este debate, porque se venía ya voceando constantemente que iban a debatir este fin de semana en Cajamarca. ¿Ha tenido de repente alguna chance para que le dé algunos datos adicionales a Pedro Castillo o para que le asesore en el debate? Bueno, yo he conversado con Pedro antes de salir que él salga a Cajamarca. Y el tiempo ha sido breve, porque fuimos a la embajada rusa para hablar, ¿no? Qué posibilidades reales existe de ganar el gobierno y tener un lote importante de vacunas que él lo anunció en el debate. Y entonces los tiempos en la campaña pues son bastante breves, pero sin embargo Pedro Castillo tiene pues la capacidad suficiente en el campo político, organizativo, social, de poder defender sus ideas, y yo creo que lo ha hecho de una manera magistral para un hombre del pueblo
como se siente, ¿no? Es decir, tenemos un candidato que no finge, no parece, sino es él. Y esa es la fortaleza. Pero se aprovecha en asesorarle a Pedro Castillo, porque lamentablemente no puede participar dentro de la terna presidencial por el problema legal que usted está atravesando, pero me imagino que al ser líder de Perú Libre, me refiero a usted, tiene cierta injerencia en el rol que él cumple políticamente. ¿Lo está asesorando? Bueno, asesorando no sería el término. Yo sería más bien sugerirle algunos alcances, porque Pedro Castillo sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Y se supone que el asesor tiene que tener una mayor experiencia. Yo creo que tanto Pedro aporta su parte y nosotros también hacemos lo nuestro. Y llegamos pues a un consenso de propuesta, ¿no? Es decir, aquí no hay un tema de organización piramidal en lo que va a decir el partido, porque el partido tiene un programa y interpretamos el programa de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? De lo que hemos vivido y lo expresamos ya individualmente, ¿no? Sin embargo, el programa y la línea está trazada. Ya, usted es el presidente del Perú Libre, sin embargo, es el fundador además de la organización política, pero queremos conocer qué es lo que exactamente se va a hacer, si lo que Vladimir Cerrón, por ejemplo, plantea, o lo que Pedro Castillo lo tiene como principio, que es lo que muchos señalan, lo que también Keiko mencionó el día de ayer, como que usted es la mano que mece la cuna dentro de Perú Libre. Bueno, el encuentro con Pedro Castillo y mi persona se da el año 2017, en el proceso de la huelga magisterial. Por tanto, Pedro no es una persona ajena a lo que el partido haya planteado. Pedro Castillo, antes de yo recibir su visita en Huancayo, lógicamente ha explorado de qué partido se trata, conoce el ideario, conoce el programa, por tanto no existe ninguna sorpresa. Entonces, al haber coincidencias, bueno, pues viene al partido y milita formalmente. En ese ámbito, yo creo de que él está consciente y está bastante claro de lo que el partido propone y puede tener alguna discrepancia en algún punto, que es natural, y es natural y bueno que sea así, porque el partido en su programa no tiene pues un dogmatismo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. En tal sentido, cuando uno asume el gobierno y enfrenta ya, por ejemplo, la política exterior, enfrenta los poderes económicos, enfrenta inclusive los cuestionamientos del pueblo de no llevar alguna propuesta a la práctica, uno recién comienza a entender la médula política y en el camino que tiene que ser, pues, a veces flexible, a veces duro, a veces retroceder, a veces avanzar. En tal sentido, yo creo que estas cosas, Pedro tiene mucha experiencia, ha dirigido un sindicato. Cualquiera no dirige un sindicato y lleva victoriosamente una huelga nacional del magisterio hartamente reprimida. Por tanto, hay un valor agregado bastante amplio del cual más bien nosotros tenemos que aprender y lógicamente lo hacemos, ¿no? Tras las experiencias que nos ha dejado. Ahora, sin embargo, Castillo tiene una debilidad, no tiene un portavoz. ¿Hay alguna persona que de repente están pensando en ese tramo final para que no le absorba tanto, o alguien que le sea como de escudero, como de bombero en tiempos de contienda casi incendiaria, buscándose trapitos entre uno y otro partido político? ¿Alguien que sea el portavoz de Perú Libre? Porque Mire, los portavoces... ¿O usted va a asumir el rol de portavoz? Los portavoces se han dividido en dos flancos en esta etapa de campaña. El único vocero oficial de la campaña, de la candidatura, es Pedro Castillo. Y el único vocero oficial del trabajo orgánico partidario es mi persona. Y en cada región es el candidato más votado a quien se le ha dado mediante resolución la vocería. Por ejemplo, en Ancash es la doctora Kelly Portalatino, ¿no? Y así ocurre en todo el país. Hay una congruencia que inicialmente estaba, reconocemos, algo informal y que trajo como consecuencia que cualquier candidato, precandidato o dirigente se dispare por su lado y hable incoherencias que ponen en duda ya la credibilidad de la propuesta. Y es por eso que se ha tomado esa decisión.
Ahora, dentro de la propuesta que tiene también Perú Libre, hemos revisado en una anterior conversación, justamente hablamos del ideario de Perú Libre, y se habla bastante de lo que significa la Asamblea Constituyente. ¿Cómo van a manejar un posible gobierno de Pedro Castillo que, valgan verdades, tiene muchísimas probabilidades de que llegue a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio? Pero ¿cómo van a manejar una posible Asamblea Constituyente o un cambio de la Constitución si no tienen ni siquiera para alcanzar una mayoría simple en el Parlamento? Es algo de 35 parlamentarios electos de su partido, según lo que entiendo, los que van a llegar a ocupar una curul. Tendrían que buscar consensos, pero ¿cómo hacerlo en tiempos de polarización? Bueno, la vía nuestra no es la vía congresal para cambiar la Constitución. ¿Sí, no? Porque la derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, donde para obtener una reforma constitucional se tiene que tener una mayoría simple y después refrendarla en referendo, o tener una mayoría calificada y llevarlo a dos citaciones ordinarias en este caso. Esa no es nuestra vía. Nosotros vamos por el artículo 31, 32, donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2.500.000 firmas, y puede proceder el cambio total de la constitución política, como lo dice taxativamente ese artículo. Sí. En tal sentido, estando en el gobierno, en 3 meses es fácil lograr esa cantidad de firmas. Y hay una tercera vía, inclusive. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. Entonces, el asunto no es encasillarse en el tema, pues, de la mayoría, porque caso contrario, ¿de qué sirve que el pueblo vote mayoritariamente por un cambio de constitución y ponga un presidente cuando después en el Congreso esté entrampado y no se pueda hacer el cambio? Entonces, ¿de qué sirven las elecciones? Pero entonces, ustedes con lo que no descartan la posibilidad de una cuestión de confianza con la subsecuente cierre de puertas del Congreso de la República, con la disolución del Parlamento. Es la última posibilidad. Nuestra primera posibilidad es ir con el pueblo al referéndum. Si es que no hay un consenso de las fuerzas congresales, que siempre lo vamos a invocar, bueno, pues el pueblo tiene la potestad constitucional de lograr el 10% de las firmas de los electores y es totalmente viable ir a un cambio total. Yo creo que inclusive sería la primera propuesta que deba lanzar Pedro en su mensaje presidencial. A ver, un poco para entender mejor al escenario que los peruanos nos vamos a tener que enfrentar, porque de una u otra forma Keiko Fujimori tuvo razón cuando mencionó algo, que en caso de que ella llegue a ser presidenta, va a ser presidenta por aquellos que la aplauden, como también por aquellos que ayer de manera abrumadora la pifiaban mientras hacía su disertación. Lo mismo va a ser Pedro Castillo, va a ser el presidente de aquellos que le eligieron y aquellos que quizá no le dieron su confianza. Entonces, de llegar al gobierno, Perú Libre como primera propuesta va a ser el tema del referéndum. Por la vía de la sociedad civil organizada, las fuerzas vivas, como dice claramente su diario, si esto no procede, también podría ser en el caso de la cuestión de confianza que se podría plantear desde el Ejecutivo al Parlamento sin descartarse la disolución del Congreso. Eso está en una posibilidad que ustedes manejan, cerrar el Congreso para poder promover lo que significa una asamblea constituyente y el cambio de la Constitución. En la política hay que tener varios elementos como posibilidad. Pero como te digo, el cierre del Congreso sería la posibilidad más remota. Yo creo que el Perú en este momento, porque hay un antes y un después del 11 de abril, apoya contundentemente el cambio de la constitución política y no es necesario llegar a esos mecanismos. Lo que sí debe estar consciente de que vamos a ir a un referéndum en el cual debemos preguntar 3 cosas. ¿Cuál? Primero, si estamos de acuerdo en la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, que yo quisiera mejor llamarla Asamblea Popular Constituyente o Asamblea Plurinacional Constituyente, ¿sí o no? En segundo punto, si esta asamblea va a ser pura o va a ser mixta, es decir, va a ser solamente por asambleístas o va a ser
la mitad asambleístas y la mitad organizaciones populares, y la tercera, si va a ser paritaria o no, mitad mujeres y mitad hombres. Estas tres cosas se están plebiscitando en otros países, aquí nada más en Chile, por ejemplo, y yo creo que acorde a los cambios, a las reivindicaciones de todos los sectores, el Perú pues tiene que ser amplio en esta pregunta al pueblo, que debe quedar ya santificada después de ese proceso de consulta. Ahora, en el manejo económico, ¿qué cosa plantearían para el cambio de la Constitución? Porque no solamente se trata de decir Asamblea Constituyente, cerramos el Congreso si es que no aprueban la cuestión de confianza, en un extremo, claro está, pero cambiar la Constitución, ¿para qué? ¿Qué cosa podría incorporarse en la nueva Constitución que en estos momentos no esté contemplada? Mira, la Constitución política hay que cambiarla en su totalidad, porque un artículo está enganchado al otro, al que le antecede y al que le sucede. Por tanto, nada hacemos cambiando un artículo. Yo no sé cuántas reformas ya se han hecho en la Constitución política y no resolvemos el problema del Perú. Esto es una fórmula que ya se ha aprobado varias veces. Entonces, aquí debe irse al cambio total. Y cuando hablamos de cambio de Constitución, lógicamente tenemos que cambiar el aspecto medular, que es el capítulo económico. Por ejemplo, el artículo 58, que declara la economía social de mercado, dice que la iniciativa privada no debe ser promocionada por el Estado, pero nosotros quisiéramos que diga que la iniciativa privada es libre, pero también que la iniciativa pública sea libre, por ejemplo. Ellos hablan en el otro capítulo, en el 62, por ejemplo, de que los contratos ley no lo puede cambiar ni revisar ni siquiera el Poder Legislativo. Y este es el único país en América Latina y quizá en el mundo que tiene contratos ley. No existe otro país, por lo menos en nuestro continente. Es una vergüenza. En tal sentido, todo debe ser revisable en democracia y nosotros queremos revisar los contratos ley y cambiar ese artículo. El artículo 61, por ejemplo, combate el monopolio. Combate, pero no lo prohíbe. Nosotros queremos cambiar, que diga que prohíbe el monopolio y el oligopolio en el país. La concertación de precios, el dumping, el abuso que hacen con el pueblo. Queremos también, por ejemplo, dice, ahí el mismo trato le tiene la empresa nacional y extranjera. En ningún país pasa eso. El país tiene que proteger a su empresario privado, a su empresario público, ¿no? Y la empresa transnacional solamente debe venir en complementaria, no al revés. Estados Unidos nos dice, no hay protección, pero ellos son los que protegen más su empresa. En el tema de la renegociación de los contratos ley, que le voy a decir honestamente, es una exigencia, creo que es casi general del país, porque es cierto, hay muchos contratos que fueron producto de negociaciones de corrupción, caso los peajes en Lima, peajes en las carreteras a nivel nacional, las concesiones de aeropuertos, que muchas veces pueden ponerse en tela de juicio, actividades económicas estratégicas que bien podrían ser manejados por el gobierno. Es casi como una sensación popular de que eso pueda manejarse de forma diferente, eliminando la corrupción. Sin embargo, yo le pregunto, escuchando ayer a Pedro Castillo, ¿bajo qué condiciones se darían la nacionalización de recursos estratégicos? Hablaba él de recursos mineros, el zinc, el cobre, la plata, el oro. ¿Bajo qué condiciones esos recursos mineros estratégicos pasarían a ser nacionalizados por el gobierno peruano? Vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre con el gas de Camisea. El gas de Camisea nosotros le vendemos a la empresa, que es una empresa intermediaria, ni siquiera finalmente es la final. Le vendemos a $0.54 el pie cúbico de gas. Y estos señores lo venden a México a $14. Y pagan de impuesto en el Perú 1.135 millones de dólares al año y debieran pagar 23.000 millones de dólares al año de impuestos. Esto sin contar el canon, la regalía, el derecho de vigencia y otras cosas que también tienen que pagar. Estoy hablando solamente de impuesto a la renta. Entonces, esto no puede seguir así. Y 23.000 millones de dólares es triplicar el presupuesto de la educación en el Perú. Entonces, nosotros le decimos a la empresa,
señor, usted se está llevando el 80% de las ganancias y está dejando 20% al Estado. Ahora eso se va a invertir. Usted se llega el 20 y nosotros el 80. Y si no quiere, el yacimiento en cuestión debe proceder a nacionalizarse. Nosotros vamos a nacionalizar el recurso, no la empresa. Él se puede llevar sus computadoras, su oficina, su personal, si desea. Nosotros vamos a recuperar el recurso del Estado. Ahora, una estatización sí implica ya quitarle hasta la última aguja. Eso nosotros no queremos. Ya, ¿y qué es lo que va a pasar entonces con la planta que la empresa montó? Con las instalaciones, con las maquinarias, con la logística que se ha desarrollado a lo largo de los años. ¿Implicaría que las empresas también lo lleven y dejen el tajo abierto, pelado, para que el gobierno peruano vuelva a invertir en volver a montar otra industria minera? Mire, por eso yo soy de la idea de que las empresas van a aceptar las nuevas condiciones. Y tienen que aceptarlo porque con todo eso, con el 20%, Pedro, sigue siendo negocio para ellos. Y eso pasó en Bolivia. En Bolivia se fueron 4 meses y regresaron y le dijeron, señor Morales, con el 20% que me han dado, seguimos ganando nosotros. Así que volvemos a invertir. Y si es que del Perú se va, como dicen, invitamos pues a esas empresas que están explotando en Bolivia, que ganan el mismo porcentaje. ¿Cuál es el problema? Pero su diario no menciona de 80-20, menciona 70-30. ¿Por qué ahora reduce? Por eso. Pero también podríamos llegar a un 50-50. Pero no al trato leonino en que ellos se llevan pues el 80%. Eso ya no se puede permitir ahora. El 80-20, 80% de las empresas, 20% para el Perú o 70-30 en las mismas condiciones, no es una cuestión que va a estar escrita en piedra, sino que puede ser negociada entre ambas partes, pero siempre y cuando exista la negociación de que se incremente las utilidades para el país. Correcto. Por eso mismo el Perú Libre propone como alternativa al neoliberalismo o la economía social de mercado, una economía popular con mercados, no de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Poner todas las ganancias, las utilidades en función del pueblo, respetando la propiedad privada, respetando la empresa, respetando el mercado y respetando las concesiones justas, no las injustas. Por eso es el primer paso, es invitarlos a una renegociación bilateral, como si procede inclusive el artículo 62, dice, cuando los dos se ponen de acuerdo, es la única condición que pueden renegociar. Ahora, si ellos dicen, vamos al CIAL y todo, iremos al CIAL, pero de ahí en adelante también nos retiramos del CIAL, como hizo Bolivia. No puede haber un tribunal internacional que nos tenga que coaccionar. El Perú es soberano y aquí se resuelven las cosas. Pero para que lleguen al punto de negociación y contrato tendría que modificarse ese artículo particular de la Constitución, porque incluso además ese artículo constitucional le prohíbe al propio Parlamento hacer alguna modificación sobre el tema de los contratos, con los contratos ley. ¿En cuánto tiempo? A ver, para terminar, señor Cerrón, ¿en cuánto tiempo prevén ustedes que podrían, de llegar a ser gobierno, que se puedan renegociar los contratos ley? 2 años. Si es que es con asamblea constituyente y si es ya por acuerdo bilateral, se puede hacer mañana, si es que la empresa está de acuerdo. Bien. Sencillo. Vamos a ver qué es lo que determinan los empresarios o los contenedores políticos de Perú Libre. Señor Vladimir Cerrón, muchas gracias por el contacto alcanzado a Vez-Cable. Muchas gracias, mi estimado Pedro. Un saludo para tu gente. Bien, muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Vez-Cable, Rumbo al Poder. Volvemos.